Nadie ha visto nunca a Edith sin ese gorro rosa. Y lo más extraño es que incluso lo usa cuando va a nadar. Pero Edith sí tiene cabello, eso ya lo sabes. Entonces, ¿por qué nunca se quita ese gorro? ¿Será que se está quedando calva igual que Gru? Vamos a descubrirlo. ¿Estás listo? Porque ahora comienza otro increíble Cine Wave Thump. Ahora imagina que alguien intentara arrancárselo, como te mostramos en nuestra Thump. Edith sostiene el gorro con fuerza, se enoja, tal vez hasta le dan ganas de llorar, como si quitarle eso de la cabeza significara mucho más que simplemente mostrar su cabello, y vamos a mostrarte que podría ser exactamente eso. Precisamente de esa idea nació una de las teorías más extrañas sobre el personaje. Algunos fans imaginan que, antes de conocer a Gru, Edith pudo haber pasado por alguna situación humillante relacionada con su cabello. Tal vez incluso otras niñas se burlaban de ella por eso. Algo así nunca ha ocurrido oficialmente en las películas, pero existe un detalle real que hace que esta teoría sea mucho más interesante. La franquicia sabe qué hay debajo del gorro. Edith tiene cabello. Y no cualquier cabello. Los mechones rubios en la parte de atrás de su cabeza dejan pistas sobre su pasado. Pero, ¿el rostro de la niña sin el gorro? Nunca lo hemos visto. Si usa esa prenda incluso cuando va a nadar, como vemos en la escena en la que entra a la fuente de agua del centro comercial, entonces realmente está escondiendo algo. ¿Por qué será? Tal vez porque la verdadera pregunta nunca fue ¿qué hay debajo del gorro? Tal vez sea ¿por qué Edith se niega a dejarlo? Y para entenderlo, necesitamos regresar a una parte de su vida que mi villano favorito nunca muestra, los años antes de que Gru apareciera. El cabello. Antes de buscar una explicación, hay algo que necesitamos comprobar. ¿Realmente esto es un patrón del personaje? Y sí, definitivamente lo es. Edith no aparece con gorro solamente porque hacía frío en una escena específica, como le pasaría a la mayoría de las personas, ni porque ese fuera simplemente el vestuario elegido para la primera película. El gorro siguió con ella durante toda la franquicia. Se cambia de ropa, cambia de situación, pasa por fiestas, viajes, misiones y momentos dentro de casa, pero el gorro sigue ahí. Ya te mostramos la escena de la fuente de agua, pero en la cuarta película también va a su clase de karate usando el gorro. Y esto llama la atención porque, normalmente, cuando una prenda es solamente parte del estilo de un personaje, en algún momento la animación termina rompiendo ese patrón, como en la escena que te vamos a mostrar de Gru en la prisión, donde aparece sin su famosa bufanda a rayas. El personaje duerme, se baña, se cambia de ropa, se disfraza o simplemente aparece en alguna situación donde ese accesorio no tendría sentido. Con Edith eso no pasa. El gorro se volvió parte de ella. Con Edith este elemento parece ser obligatorio. El gorro rosa a rayas siempre está ahí, incluso en su presentación de ballet. Precisamente por eso tanta gente empezó a prestarle atención, porque no estamos hablando de un personaje que usa un gorro casi siempre. Estamos hablando de alguien que, después de tantos años, sigue sin tener una sola revelación completa de su cabello. Y ahí es donde empieza la parte realmente extraña, porque la franquicia no ha dejado completamente desconocido lo que existe debajo. De hecho, ya nos ha dado pequeñas pistas. Es posible ver un mechón rubio saliendo por la zona de la nuca de Edith, y las descripciones del personaje también señalan que tiene el cabello rubio y rebelde, algo que encaja perfectamente con ella. Es decir, no parece existir un gran secreto físico. Oficialmente no es calva, aunque la parte de arriba de su cabeza podría ser completamente lisa. ¿Te imaginas qué raro se vería? Tampoco existe ninguna confirmación de que tenga una cicatriz o alguna deformidad, como una quemadura. Entonces, ¿por qué seguir evitando mostrarlo? Este es el misterio que convierte al gorro en algo interesante. Sabemos que hay cabello ahí, simplemente nunca nos dejan verlo bien. Y tal vez eso signifique que estamos buscando el secreto en el lugar equivocado, porque si el cabello no es el problema, tal vez el gorro sí lo sea. ¿Tienes alguna prenda que nunca te quitas, igual que ella? Comenta el hashtag Edith para que lo sepamos. El gorro. Y aquí aparece la pista más curiosa de todas. Edith sí tiene cabello, eso es obvio, pero es importante porque elimina justamente la teoría más fácil, que usa el gorro para esconder que es calva, dejando claro que la teoría de que todavía podría estar escondiendo alguna herida sigue siendo válida.
Y eso crea una situación extraña. Los responsables del personaje definieron el color y la apariencia general de su cabello, pero eligieron mantenerlo todo escondido detrás de una prenda. Si solo fuera un detalle que a nadie se le ocurrió mostrar, probablemente en algún momento habría ocurrido por accidente, pero nunca pasó. Película tras película, la regla de Edith continúa. ¿Será que la quinta película finalmente resuelve esto? Tal vez la respuesta más sencilla también sea la más probable. El gorro funciona como parte de la identidad visual de Edith. Margot tiene sus lentes y su personalidad más seria. Agnes tiene su coleta y su obsesión por los unicornios. Edith tiene el gorro rosa, lo cual es gracioso porque el rosa es un color bastante tierno para una niña que es tan ruda. Cuando las tres aparecen juntas, puedes reconocer a cada una en cuestión de segundos. Así que existe una explicación artística bastante fuerte para nunca quitarle el gorro. Sin él, Edith perdería uno de los elementos que más diferencian su estilo del de las demás. Pero eso todavía no responde todo. Edith es rubia y tiene los ojos azules, a diferencia de sus hermanas, así que todavía podríamos reconocerla, ¿cierto? El gorro podría desaparecer sin destruir al personaje. La cuestión aquí no es que Edith use mucho el gorro, es que la franquicia ha pasado tantos años evitando mostrar por completo lo que existe debajo de él sin siquiera explicar si hay algún motivo para hacerlo. Y cuando un detalle permanece intacto durante tanto tiempo, es natural que los fans empiecen a buscar una explicación dentro de la propia historia. Fue ahí cuando una teoría empezó a tomar fuerza. Tal vez Edith no usa ese gorro solamente porque combina con su apariencia. Tal vez tenga un motivo emocional para no querer estar nunca sin él. Y para entender de dónde salió esta idea, tenemos que recordar algo que casi nunca se explora en Mi villano favorito. Edith tenía una vida antes de Gru. Antes. Y es justamente aquí donde el misterio se vuelve mucho más interesante. Cuando conocemos a Edith, Margot y Agnes, las tres ya viven en el orfanato dirigido por la señorita Hattie. Gru entra en sus vidas después, es decir, existe toda una parte de la infancia de las niñas que ocurrió antes de que él apareciera. Ellas tenían una familia, tuvieron una casa, tuvieron una vida que simplemente nunca vimos. Y, aún después de tantas películas, la franquicia nunca ha explicado bien qué pasó con los padres biológicos de las tres. Y sí, ellas son hermanas. Hay gente que piensa que no, pero vamos a desmentir eso ahora mismo. Si ponemos los rostros de las tres uno al lado del otro, nuestra flecha investigadora y el zoom de detective te lo van a demostrar. Edith puede ser rubia y tener los ojos azules, sí, pero mira su naricita, es idéntica a la de sus hermanas, bien redonda. Las tres tienen ojos grandes, e incluso se puede ver que Edith y Agnes tienen el mismo rostro redondeado con mejillas regordetas. Así que sí, son hermanas, solo que Agnes y Margot probablemente se parecen más a su mamá, mientras que Edith pudo haber salido más parecida a su papá. No sabemos cuándo quedaron huérfanas, y es justamente en ese vacío donde nace la teoría más emocional sobre el gorro de Edith. ¿Y si ese gorro no fuera solamente una prenda? ¿Y si fuera una de las pocas cosas que quedaron de la vida que tenía antes? Tal vez fue un regalo de su madre. Tal vez perteneció a alguien importante. Nada de esto ha sido confirmado, pero existe un detalle que hace que esta idea funcione muy bien. El gorro es justamente el elemento que nunca cambia. Ella se cambia de ropa, la casa cambia, su familia es otra desde que Gru adoptó a las niñas. La vida de Edith se transforma, pero el gorro sigue ahí. Y esto podría ser simplemente una decisión de los animadores, pero, dentro de la historia, también puede interpretarse de otra manera. Para una niña que perdió prácticamente todo de su vida anterior, un objeto pequeño puede terminar representando muchísimo más. No porque exista alguna magia en el gorro, sino porque podría guardar un recuerdo. La sensación de que todavía existe una parte de aquella vida anterior que no desapareció. Y si este fuera el caso, quitarse el gorro dejaría de ser algo tan sencillo. Sería dejar ir una de las últimas cosas que Edith todavía conserva de su pasado. Pero existe otra teoría, y es mucho más incómoda. Algunos fans creen que la razón por la que esconde tanto su cabello podría estar relacionada con la vergüenza.
¿Sabes que sí da vergüenza no estar suscrito al canal? Suscribirse al canal es tan bueno como ver tus animaciones favoritas. ¿Le damos clic? Pasado. Y aquí es donde entra la imagen más fuerte de esta teoría. Imagina a una Edith más pequeña, sin el gorro, con el cabello extremadamente corto, mal cortado y diferente de lo que las otras niñas consideraban bonito. Las otras niñas se ríen de ella, la señalan mientras hacen bromas crueles. Edith intenta esconder su cabeza y, después de eso, empieza a usar el gorro como una especie de protección. Los niños creen en amuletos de la suerte, ¿sabías? En el caso de Agnes, podría ser su unicornio. Esta escena de Edith sufriendo nunca ha aparecido en ninguna película. Es importante dejarlo claro. Es una teoría creada a partir del silencio de las películas sobre el tema. Pero la teoría existe porque explica dos cosas al mismo tiempo. Primero, explica por qué Edith pudo haber empezado a usar el gorro. Segundo, explica por qué quitarse el gorro podría ser algo muy incómodo para ella. Sin mencionar que es ruda y valiente, tal vez siente que el gorro es lo que le da fuerza. En este escenario, el problema no sería exactamente el cabello, serían el poder y el recuerdo que representa. Tal vez se burlaron de ella en el orfanato y encontró fuerza en el gorro, al menos dentro de su imaginación. Tal vez alguien le cortó el cabello en contra de su voluntad. O quién sabe, quizás simplemente pasó por una etapa en la que odiaba su propia apariencia y encontró en el gorro una forma de sentirse segura. De nuevo, no hay confirmación de nada de esto, e incluso existe un detalle que debilita la versión más extrema de la teoría. Ya sabemos que oficialmente Edith tiene el cabello rubio y rebelde, así que cualquier idea de que sea permanentemente calva o de que tenga alguna herida escondida ahí, se vuelve mucho menos probable. Pero eso no destruye por completo la teoría de una mala experiencia en el pasado. Porque el cabello crece, pero la vergüenza que pudo haber sufrido podría tardar mucho más en desaparecer. Tal vez sea justamente por eso que la imagen de Edith sujetando su propio gorro en nuestra tomb funciona tan bien. No porque haya algo aterrador debajo, sino porque si alguien intentara arrancárselo, podría estar tocando una inseguridad que nadie a su alrededor comprende. Pero existe una explicación todavía más fuerte que esa, porque cuando miramos todo lo que le ha pasado a Edith desde la primera película, el gorro parece representar menos aquello que quiere esconder, y mucho más aquello que no quiere perder, la verdad. Hasta aquí, hemos intentado descubrir qué podría estar escondiendo Edith. Un cabello extraño, un mal recuerdo. Pero, ¿y si no hay nada? ¿Y si es justamente lo contrario? Edith siempre ha sido la más ruda de las tres hermanas. Es impulsiva, valiente y peleonera. Margot es la responsable. Agnes es tierna y romántica. Y Edith es la que se enfrenta al peligro. Pero existe una contradicción curiosa en su apariencia. En medio de toda esa personalidad, Edith usa un tierno gorro rosa. Tal vez ese sea el detalle que lo revela todo. Puede ser que debajo de él exista una versión de ella que casi nunca aparece, más delicada, más femenina, tal vez incluso más infantil de lo que le gustaría que los demás notaran. En ese caso, quitarse el gorro sería quedar expuesta, y eso ayudaría a explicar por qué la idea de que alguien se lo arranque resulta tan incómoda. ¿Y si quiere esconder una parte más sensible de sí misma? Claro, nada de esto ha sido confirmado, pero es posible que el gorro sea una protección contra un mal recuerdo, o tal vez sea el último vínculo que tiene con algo que Edith no quiere perder. Y por eso, después de tantos años, la pregunta sigue sin respuesta. Tal vez el gorro esconda un secreto, o tal vez el gorro sea el propio secreto de Edith. ¿Tú qué piensas? Si te gustó este video, hay 2 más listos en la pantalla. Solo haz clic y sigue viéndonos. Gracias y hasta pronto.